hemos hablado mucho de los padres, de los hijos, ¿verdad? Y hoy quiero hablar un poquito acerca de las viudas. Y acerca de una historia que habla de las viudas. A lo mejor tú eres viuda, a lo mejor tú eres líder de tu casa, o a lo mejor, como en mi caso, estuviste viviendo en la casa de una viuda. Y vamos a conectar esto con una parábola que nos va a enseñar acerca de lo que Dios quiere hablarnos hoy. Abre tu Biblia, por favor, en 2 de Reyes 4, del 1 al 7. Y voy a leerlo yo. Y dice así, sigue ahí con tu mirada. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas las partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se a su lado y cerró la puerta tras sí de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Amén. Le puse por título a una vasija de aceite. Y esta historia nos habla acerca de Eliseo y nos habla de una viuda. Eliseo se encontró algunas ocasiones con las viudas. Y esta viuda le estaba sucediendo una situación en especial. Había muertos su marido, y ella tenía ahora una gran deuda. Y en estos tiempos, a las personas, de acuerdo a la ley de Moisés, les estaba permitido que tomaran a los hijos como siervos y ellos pagaran la deuda que había dejado el padre. Y el hombre de Dios, el profeta de Dios, le dice a esta mujer: ¿qué puedo hacer por ti? El poder de Dios es el que siempre obra a través de, como lo vemos en la Biblia. Y le dice: pues ya busqué en mi cocina, ya busqué, y lo único que tengo es una vasija de aceite. Ya hice un inventario, ¿verdad? Y es lo único que tengo. Y esta vasija era una vasija pequeña, porque tal vez era la vasija donde se guardaba el aceite de la unción, y no era una vasija muy grande. Y entonces le dice el siervo: pues tenemos que hacer algo, y les da unas instrucciones y le dice: ve a la casa de tus vecinas, ve y trae vasijas, porque Dios va a hacer algo en este momento. Eliseo hizo que esta mujer se comprometiera en fe con la provisión de Dios, porque ciertamente a lo mejor Eliseo él mismo podía ir y tomar la vasija y llenar las vasijas de aceite y hacer todo, pero le estaba diciendo ella: hazlo tú, porque vas a ver el milagro que Dios va a hacer. Tal vez la mujer se llenó de duda en su corazón. ¿Por qué? Porque tenía que pedir las vasijas, se le iban a preguntar ¿por qué? ¿Para qué las necesitas? Y esta mujer obediente fue y hizo lo que el siervo de Dios le había dicho, y fue con fe. Y ejercitó su fe y trajo unas vasijas. Y le dijo: cuando estén llenas, tú vas a utilizar la vasija donde hay aceite. Y cuando estén llenas, tú vas a ir vaciando sobre las otras vasijas, y el aceite se multiplicaba. La provisión de Dios demanda obediencia a sus mandamientos. Así como la viuda dijo: voy a obedecer al siervo de Dios y voy a hacer lo que él me dijo. La obediencia demanda que nosotros busquemos a Dios para tener una provisión de lo que necesitemos.
Pero entonces llegó un momento en que cesó el aceite y el milagro fue dado. Bueno, si hubiera pedido pocas vasijas, ¿qué hubiera pasado? El aceite hubiera cesado antes. Pero ella pidió, y debemos pedir siempre conforme a la medida de la fe que Dios nos da. Porque sabes, nuestra fe tiene una medida. Tu fe tiene una medida. Y si tú le pides algo al Señor, pídelo con fe, no dudes. Pídele más y el Señor te va a dar más. Si le pedimos, pues Señor, hay para que apenas me alcance, pues así nos va a llegar la provisión. Y esta mujer llenó las vasijas, el Señor, todas, dice. Todas las que ella había traído fueron llenas. Y la cantidad de trabajo de la mujer determinó la cantidad de bendición y provisión recibida. El aceite continuó fluyendo. Aquí el problema no era que el aceite no fluyera. Lo que esta mujer necesitaba eran vasijas vacías para ser llenadas. Y así es nuestra historia con Cristo. Somos vasijas que necesitamos ser llenadas por el Señor, por su Espíritu, por su fuerza. Suficiente para siempre le dio el Señor. Él da lo que se necesita en la cantidad adecuada. El número de vasijas que se consiguieron fue la cantidad exacta para el aceite que obtuvo a partir de una única vasija. No sobró, no quedó. Porque sabes, en esta historia Dios le está diciendo, el profeta le decía, te voy a proveer para tu pasado, para que pagues su deuda, para tu presente y para que te quede en el futuro con tus hijos. Hay algo que me encanta aquí en este versículo, que lo vamos a conectar con la parábola de las 10 vírgenes. Y habla un versículo aquí que la instrucción que le dio el profeta es, dice en el versículo 4, entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniéndolo aparte. ¿Y qué hizo la mujer? Cerró la puerta, se metió con sus hijos y ellos traían y metían y sacaban las vasijas de aceite. ¿Qué nos muestra esto? Que el aceite, que la unción de Dios, que el poder de la oración, que el poder de lo que hace Dios se construye en la intimidad. Y se cerró la puerta, se metió con sus hijos y Dios multiplicó. La historia nos habla de la importancia que tenemos que tener en ejercitar nuestra fe y de saber que la provisión de Dios en la casa de la viuda y de la mujer sola siempre va a estar. A las viudas y en el lugar de las viudas, nunca nada les va a faltar. Amén. Porque yo lo he visto, lo he probado, como dice lo he visto y lo he probado, como dice la Biblia. Vivir bajo la casa de una viuda ha sido una bendición. He visto la provisión de Dios desde que Dios nos permitió estar en esta condición. Y yo lo he visto y lo creo. Y vamos a conectar esta historia con otra historia que nos habla la Biblia en Mateo 25 del 1 al 12. Y es la parábola de las 10 vírgenes. Y vamos a leer rápidamente estos versículos. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice, y tardándose el esposo,
Cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor y dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban y compraban, vino el esposo a las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y fueron y iban a recibir al esposo. Esta parábola, las parábolas nos muestran verdades espirituales que hay en la Biblia, verdades a lo mejor un poquito escondidas, que necesitamos traer y entender qué es lo que les quería decir Jesús a través de las parábolas a la gente. En una boda judía había 3 etapas en la boda. Era una etapa de compromiso, donde los padres hacían el compromiso de que sus hijos se casaran. Después venía la etapa del desposorio, donde se hacía una ceremonia donde los novios también hacían sus propios compromisos, y después ya venía el matrimonio. Para los judíos era un tiempo de regocijo las bodas. Y esta parábola nos habla de una boda que va a suceder y de una boda que va a venir con nuestro amado. Tan pronto la novia recibió un aviso, cuando ya estaban comprometidos para el matrimonio, el novio le avisaba a la novia que iba a ir por ella, pero no le decía cuándo iba a ir por ella. Entonces la novia tenía que estar lista, preparada, ataviada, arreglada, porque no sabía en qué momento iba a llegar el novio. Y una vez que le avisaban, pues ella se preparaba y llamaba a las doncellas que la acompañaran en la espera del novio. Y el novio también venía con sus caballeros y venían a encontrarse en un momento de oscuridad, porque no se sabía, a lo mejor era en la madrugada, medianoche, no se sabía en qué momento iba a llegar. Las bodas significan en el pueblo judío la más grande celebración que puede haber. Entonces dice aquí el versículo 1: salieron a recibir al esposo. Las 2 etapas ya habían pasado, la del compromiso, la del desposorio, pero ahora estaban en la etapa donde iban a casarse. Ahora las 10 vírgenes están en la espera de la llegada del novio. Cuando el esposo llega, ellas iluminaban sus lámparas para guiarlo a él en el camino a llegar por ella. Y entonces la parábola habla que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Otras versiones les llaman que unas eran sabias y otras eran necias. Pero las prudentes estaban preparadas, pero las insensatas, vamos a ver cómo estaban. Y dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las insensatas parecían estar preparadas, pero no lo estaban, porque dicen que les faltaba aceite. No habían tomado una dotación extra de aceite para venir al encuentro con el amado. Aparentemente era una procesión de antorchas. No pensemos que son lámparas como las que nosotros tenemos ahora. Me dice: más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Tomaron un suministro extra. El aceite, como sabemos en la Biblia, nos habla de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese aceite que tomamos, y como te leí en el versículo de la viuda, y vamos al lugar secreto e intimamos con nuestro amado en el lugar de comunión con Él, y tomamos de lo que Él es para nuestras vidas.
Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así, las 10 vírgenes alumbraban con sus lámparas. También el Espíritu Santo de Dios es el que va a transformar, de acuerdo a este texto, nuestro propio espíritu, nuestra propia vida. Pero, ¿qué pasa en el versículo 5? Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, el esposo se estaba tardando y ellas comenzaron a cansarse y se dice en la Biblia que se durmieron todas. Y hay momentos, porque esta parábola se asemeja a la segunda venida de Jesús, que pensamos que Dios se ha tardado mucho en regresar. Que cuando veremos la manifestación de Dios en nuestra vida, pero dice la Biblia que Dios retarda su venida para que más lleguen a salvación. En esta parábola ambas durmieron, las prudentes y las insensatas, mas las prudentes, aunque dormidas, estaban preparadas. Ellas estaban esperando escoltar al novio cuando el novio les llamara para entrar al banquete de la boda. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo en este tiempo de espera por Jesús? ¿Cuánto anhelo de Jesús por verle un día cara a cara a Él? En la versión de la Biblia de las Américas, en el versículo 6 dice, pero a la medianoche se oyó un clamor y el clamor decía, he aquí está el novio, salid a recibirlo. Al final había llegado el amado de su alma, de la novia, y se oyó un clamor en la noche que decía, salgan a recibir al novio. Y sabes, las prudentes se levantaron y dice la Biblia que arreglaron sus lámparas, se preparaban, estaban listas para recibir a su amado. Inmediatamente empezaron a limpiar sus lámparas, empezaron a despertar de ese sueño que tenían. Y es lo mismo que debemos decir el día de hoy. Jesús viene por su iglesia, Jesús viene por su novia, Jesús viene por su amada. Necesitamos estar listos en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro espíritu para ese regreso de nuestro Rey. Dice el mismo capítulo, dice, y entonces en este momento, cuando ambas parecen que están listas, se dan cuenta que entran en crisis porque no tienen aceite. Y entonces dice la Biblia más adelante en este capítulo que Dios apartará a los unos de los otros cuando Él venga en su reino, y apartará como pastor a sus ovejas y a sus cabritos. Y si nos vamos a un pasaje anterior, dice que al final de los tiempos el trigo y la cizaña va a ser quitado. El trigo de la cizaña va a ser quitado, va a ser separado. Y dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas tomaron lámparas, pero no tomaron aceite. Y le preguntaban a las sabias, danos de tu aceite. Queremos de tu aceite porque queremos entrar a la boda con el amado. Y si no tenemos aceite, no vamos a poder entrar. Las insensatas habían estado afanadas y se olvidaron del aceite. Y me recuerda la historia de Marta y María, que Marta estaba afanada en los quehaceres. Y María que estaba sentada a los pies de Jesús, tomando de Jesús, bebiendo de Jesús, alimentando su espíritu de Jesús. Y nos muestra que aquí también las insensatas estaban distraídas. Y dice Mateo 24, 38 y 39, porque como en los días
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué la Biblia en Mateo compara el regreso de Jesús a los días de Noé? Porque dice, también estaban distraídos. En los días de Noé también la gente estaba distraída. Y sabes, si tú estás distraído y no te enfocas en tu Señor, tu casa va a estar igual, distraída, no preparándose, no ataviándose para ser llena de las cosas de Dios. El aceite de olivo representa al Espíritu Santo por muchas razones. El aceite sana. Y en tiempos bíblicos era un tratamiento y era una sanidad. Y el aceite de Jesús, de su espíritu, sana y trae renovación a nuestro propio espíritu. El aceite alumbra cuando es quemado. El aceite calienta cuando se utiliza como un combustible para propagar una llama. El aceite adorna cuando es utilizado como un perfume. El aceite del Espíritu Santo es para nosotros, y la misma Biblia habla en Efesios 5:18 que no nos embriaguemos con vinos, dice, sino más bien ser llenos del Espíritu. Y dice el versículo 9, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, las prudentes les dijeron a las insensatas, no te vamos a dar de nuestro aceite, ve y compra con los que tienen. O sea, no es que no te quiera dar de mi aceite, pero sabes, el aceite se tiene que cultivar. El aceite de la unción de Dios se tiene que cultivar en la intimidad de tu corazón. Nadie va a poder cultivar el aceite del Espíritu por otra persona. Por eso aquí le decía, no te voy a dar de mi aceite, necesitas ir y comprar a donde hay. Necesitas ir y meterte a la presencia de Dios, de su Espíritu, y llenarte ahí donde hay ese aceite que te toca a ti cultivar. Cultivar una historia de amor con Dios, una historia de obediencia con Dios, una historia donde tú y Él se conocen en la intimidad de su corazón de Él. Dice, pero mientras ellas iban a comprar aceite, dice, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. ¿Sabes? Dijeron, pues sí, ahora sí vamos a ir a buscar al Señor Jesús. Pero sabes, el Señor Jesús en su primer venida, dice, vino como un siervo, pero en su segunda venida viene como juez. Y viene como esposo. Y viene como esposo por su esposa. Y dice que la puerta se cerró. Y las prudentes que tenían suficiente aceite en su lámpara fueron las que entraron al banquete con el novio. Fueron las que entraron en comunión con Cristo y participaron en ese banquete donde estaban aquellas que habían sido ataviadas, preparadas, conocidas por Dios. Porque sabes, lo que tenemos que preocuparnos es porque seamos conocidos por nuestro amado. Tienes que preparar tu corazón, porque dice que, aquí mismo lo dice, que muchas le decían, Señor, pero ábrenos. Jesús, ábrenos, somos nosotras. ¿Y qué les dijo el Señor? No las conozco. Todas fueron invitadas a las bodas. Todas terminaron dormidas. Todas estaban esperando al esposo, pero no todas entraron en el banquete de las bodas. Después dice el versículo 11, vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco.
cuán severo fue el castigo por no cosechar el aceite. Después de morir sabemos que solamente la salvación y el conocer a Dios se recibe en vida, porque después de la muerte dice que vendrá el juicio de Dios. Cuando dice no os conozco, significa que Jesús está descubriendo su falta de intimidad. No te conozco porque no has pasado tiempo conmigo. No te conozco porque no has venido a mí a decirme cuánto me amas, cuánto me anhelas, cuánto deseas de mí. No te conozco. Es por lo que debemos perseverar en el Señor, para que seamos conocidos por Él. Y dice Génesis 7:6, ya no lo voy a leer, que en los tiempos de Noé, Dios le encargó a Noé que construyera el arca, y la puerta del arca siempre estuvo abierta. 120 años la puerta estuvo abierta para que la gente se arrepintiera y entrara en esa barca. Pero en los tiempos de Noé, como decían, estamos también de fiesta, estamos distraídos, estamos en otra cosa, Señor, ahorita no, Señor. Y sabes, dice la Biblia que Jehová en Génesis 7:16 dice: y los vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y dice, y Jehová le cerró la puerta. Le cerró la puerta como a las doncellas. Muchos en la actualidad menosprecian a Dios. Muchos, Dios nos está dando todavía oportunidad de que nos acerquemos a Él. Muchos, Dios nos está dando oportunidad a nosotros mismos de que le hablemos a otros de Jesús. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este es el propósito de la parábola. ¿Cómo puedo ser una doncella prudente? A través de una vida en intimidad con Dios. A través de formar una disciplina de oración y de intercesión en la palabra y en mi casa. A través del cuidado de mi vida, guardándola en santidad. A través de una vida entregada al servicio de Dios. Una de las enseñanzas de la parábola es: ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora antes de la llegada de nuestro Rey? ¿En qué estamos ocupando nuestras vidas? La parábola nos enseña la importancia de estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. La importancia de la vigilancia en la parábola nos habla que tenemos que ser centinelas, vigilantes, preparados, personas preparadas en oración, en intercesión, en intimidad, para entrar un día al encuentro con nuestro Dios. Debemos estar alertas y vigilantes en nuestra relación con Dios, en la relación de nuestros hijos en nuestra casa, en procurar intimar con el amado y tener una comunión constante con Él. Tenemos la necesidad de ser llenos cada día de su Espíritu. El aceite en las lámparas representaba su Espíritu, y la parábola nos recuerda la importancia de tener esa llama avivada en nuestro corazón. Cada día nuestra relación con Dios es personal. Nuestra relación la podemos edificar a otros acerca de nuestra relación con Dios, pero no la podemos compartir porque es nuestra. Cada persona tiene que cultivar su historia íntima con Dios. Y hubo consecuencias para aquellas que no se prepararon. Buscaron el aceite en el último momento. En la última parte, a lo mejor flaqueamos en nuestra vida cristiana, pero regresamos. No podemos esperar hasta el último momento para buscar a Dios, para fortalecer nuestra fe.
La parábola nos advierte sobre las consecuencias de una falta de preparación espiritual. Y dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Que el Señor nos encuentre cultivando aceite cuando Él vuelva. Que procuremos en nuestras vidas cada día cultivar ese aceite de intimidad con el Señor, a puerta cerrada, detrás, en el lugar de intimidad donde somos conocidos por aquel que nos creó. Dios ya nos conoce ahí, pero Él desea que cultivemos, que perseveramos, que seamos vigilantes, que seamos centinelas, atalayas de lo que Él quiere para su iglesia, de lo que Él desea para nuestras casas. Porque si no le buscamos a Él, seremos insensatos, seremos fatuos, aquellos faltos de conocimiento de Él. Queremos que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas y nos encuentre con una lámpara encendida, con una antorcha que está alumbrando mi espíritu. Su espíritu me está alumbrando mi casa, está alumbrando lo que hay alrededor mío, porque estoy con la presencia de su espíritu en mi vida. El Señor anhela que nuestras casas estén llenas de Él, de su presencia. Y yo quiero hoy invitarte a que vengamos y oremos, que el Señor ministre nuestras vidas para ser llenos aún más de Él, para que su provisión esté aquí, ahora y siempre. Que el fuego encendido de su espíritu sobre el altar, dice la Biblia, que no se apagará y que no se va a apagar hasta que nos encontremos con Él, o hasta que muramos y nos vayamos con Él. Que perseveremos en nuestra historia de oración y de intimidad y de amor y de ese romance divino que tenemos que enfrentarnos con el amado cada día. Ese es el deseo de Dios, que le amemos, que le conozcamos, que nuestra historia con Él sea una historia de amor, de revelación, de deseo por entrar en los lugares secretos y llamarle. Y si tú quieres que oremos, te pido que pases aquí. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que hoy llene nuestras lámparas, que somos nuestras vidas. Ponte de pie, ponte de pie. Y ven acá, Señor, oramos, Padre. Queremos hoy, Señor, que tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu nos hable a nuestro espíritu, Padre, y nos revele quién eres tú, Señor. ¿Quién eres tú, Espíritu Santo, en nuestra vida? ¿Quién eres tú, Padre, en nuestro lugar ahora, Señor? Espíritu de Dios, hoy oramos, Padre, y pedimos, Señor, que llenes nuestra lámpara, Señor. Que nuestra lámpara no esté vacía, Padre, sino que nuestra lámpara esté rebosando de tu presencia, rebosando de los milagros, Señor, que tú deseas para nosotros. Hoy te pido, Padre, que tu poder, que es el mismo desde la antigüedad, Señor, opere trayendo sanidad, restauración, poder, Señor, un fluir, Señor, que creamos en lo sobrenatural de ti, Padre, que perseveremos en lo sobrenatural de tu Espíritu, Señor, para sanidad de nuestra alma, Padre, para sanidad de nuestro corazón, para sanidad, Señor, de nuestro espíritu, Padre. Y comienza a pedirle, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de
sane mi alma en el nombre de Jesús. Sana nuestra alma, Espíritu de Dios. Sana nuestra alma, Espíritu de Dios. Sana nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Redime, Señor. Conforta, Padre, en el nombre de Jesús. Porque solo te tenemos a ti, Señor. Solo eres tú, Padre, en el nombre de Jesús. Solo queremos de ti, Padre, hoy, mañana y siempre en nuestra historia de intimidad contigo, amado Jesús. En nuestra historia donde nuestro aceite está rebosando, Señor, tu espíritu está rebosando en nuestras vidas, Padre, sobrenaturalmente como la viuda, Señor, que sus tinajas fueron llenas, Señor, porque las tinajas estaban vacías y necesitaban ser llenas de tu espíritu y necesitaban ser llenas de la manifestación de tu poder, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre, que tú hagas conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Contendemos por aquello que es espiritual, contendemos por lo espiritual, contendemos por lo que hay en tu corazón, Dios, para tu iglesia. Contendemos por lo que hay en tu corazón, Dios, para este lugar. Contendemos lo que hay en tu corazón para el cuerpo de Cristo, Señor. Oramos, Señor, que tú derrames, Señor, dones, que derrames sanidades, Padre, que derrames de tu poder, que derrames, Señor, cosas que no hemos visto, Padre, cosas que están en tu espíritu, Padre, y nos quieres regalar a tu iglesia. Solamente es entrar en el lugar secreto y tomarlas, Señor, tomarlas para tu iglesia, la mies, Padre. Yo oro, Padre, por lo que tú vas a hacer en este lugar, por lo que estás haciendo, Señor, por lo que vendrá en nuestra historia contigo, nuestro amado Jesús. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Padre. Te anhelamos, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestros corazones. Lo guardamos dentro de nosotros. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, Padre. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Amén. Dale un aplauso al Señor y dile gracias, Padre. Gracias.